Imagina por un momento que despiertas en mitad de la noche. Afuera, el viento ruge con una fuerza ensordecedora. La temperatura ronda los 30 grados bajo cero. Estás en medio de una montaña completamente aislada, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana. De repente, ocurre algo tan aterrador que decides hacer lo impensable, cortar tu propia tienda desde dentro y huir hacia la oscuridad, sin abrigo suficiente, sin botas y prácticamente sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la noche del 1 de febrero de 1959 en los Montes Urales, en la entonces Unión Soviética. Más de 60 años después, el llamado incidente del Paso Diatlov continúa siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia moderna. Numerosas investigaciones han intentado explicar lo sucedido. Se habló de avalanchas, fenómenos meteorológicos extremos, pruebas militares secretas e incluso teorías sobrenaturales. Sin embargo, ninguna respuesta ha logrado convencer por completo a todos. Pero para comprender este misterio, primero debemos conocer a sus protagonistas, porque antes de convertirse en un caso que daría la vuelta al mundo, eran simplemente un grupo de jóvenes apasionados por la aventura. Todo comenzó en enero de 1959. En aquella época, el montañismo era una actividad muy popular entre los estudiantes soviéticos. Completar expediciones en invierno no solo era una afición, también representaba prestigio, disciplina y una prueba de resistencia física y mental. Las rutas más difíciles otorgaban certificaciones oficiales que abrían las puertas a nuevas expediciones. Uno de esos jóvenes era Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de apenas 23 años. Sus compañeros lo describían como alguien tranquilo, inteligente y extremadamente organizado. Antes de cada viaje estudiaba mapas durante horas, calculaba tiempos, preparaba rutas alternativas y revisaba el equipo hasta el último detalle. Si alguien podía liderar una expedición de ese nivel, era él. Junto a Igor viajarían 8 compañeros, todos con experiencia en travesías invernales. Estaban Zinaida Kolmogorova, siempre optimista y capaz de levantar el ánimo del grupo incluso en los momentos más difíciles. Rustem Slobodin, conocido por su enorme resistencia física. Lyudmila Dubinina, una joven decidida que ya había superado accidentes en expediciones anteriores sin perder el entusiasmo por la montaña. También los acompañaban Yuri Doroshenko, amante de la naturaleza, Yuri Krivonishenko, ingeniero y aficionado a la música, Alexander Kolevatov, estudiante de física con un carácter reservado, Nikolai Thibault-Brignol, uno de los más fuertes del equipo, y Semyon Zolotaryov, un veterano de guerra de 38 años que se había unido poco antes del viaje. 9 personas, 9 montañistas experimentados. Ninguno sabía que ese sería el último viaje de sus vidas. El objetivo era alcanzar el monte Otorten, situado al norte de los Urales. La ruta era exigente. Cientos de kilómetros atravesando bosques, ríos congelados y montañas donde durante días enteros era posible no encontrarse con absolutamente nadie. El 23 de enero abandonaron la ciudad de Sverdlovsk. Primero viajaron en tren, después en autobús. Finalmente llegaron a Visay, el último asentamiento importante antes de internarse en la inmensa naturaleza salvaje. Las fotografías tomadas durante esos días muestran a un grupo lleno de energía. Sonríen frente a la cámara, juegan entre ellos, escriben en sus diarios y bromean constantemente. Cuesta creer que esas imágenes correspondan a personas que, pocas semanas después, protagonizarían uno de los casos más desconcertantes del siglo XX. Sin embargo, antes de comenzar la travesía ocurrió algo inesperado. Uno de los integrantes, Yuri Yudin, empezó a sufrir fuertes dolores en la espalda y las piernas. Llevaba tiempo arrastrando problemas de salud, y cada kilómetro hacía más difícil continuar. Intentó resistir. No quería abandonar a sus amigos, pero finalmente comprendió que seguir era imposible. Se despidió del grupo convencido de que volvería a verlos en unas semanas. Jamás volvió a hacerlo. Años después,
recordaría ese momento con una frase que estremeció a muchos investigadores. Ojalá hubiera entendido por qué fui el único que regresó. Con la salida de Yudin, la expedición quedó reducida a 9 integrantes. Durante los días siguientes, todo transcurrió con absoluta normalidad. Las temperaturas descendían muy por debajo del punto de congelación, pero eso era exactamente lo que esperaban encontrar. Avanzaban sobre esquís durante horas, levantaban el campamento al caer la tarde, cocinaban alrededor de un pequeño hornillo y escribían en sus diarios las anécdotas del día. Esos diarios, recuperados semanas después por los equipos de rescate, muestran a un grupo relajado y de buen humor. Hablan del cansancio, del clima, de pequeños errores de orientación, e incluso hacen bromas entre ellos. No existe una sola línea que indique miedo. No mencionan haber visto personas extrañas. No hablan de luces misteriosas. No describen ningún fenómeno fuera de lo común. Todo parecía desarrollarse exactamente como estaba previsto. El 31 de enero alcanzaron una zona cercana a una montaña conocida por el pueblo indígena Mansi como Kholat Syakhl. Su nombre suele traducirse como Montaña de los Muertos, aunque los historiadores creen que probablemente hacía referencia a la ausencia de animales para cazar y no a ninguna leyenda sobrenatural. Aún así, con el paso de los años, ese nombre alimentaría incontables teorías. Al día siguiente el tiempo cambió. El viento comenzó a soplar con más intensidad. La nieve redujo la visibilidad. Los excursionistas se desviaron ligeramente de la ruta hacia el monte Otorten. No era una situación excepcional. Incluso grupos experimentados podían perder momentáneamente la orientación durante una tormenta de nieve. Lo extraño fue la decisión que tomaron después. En lugar de descender hacia el bosque, donde los árboles ofrecían protección contra el viento, decidieron instalar el campamento sobre una ladera completamente expuesta. Los investigadores aún discuten el motivo. Quizá no querían perder altura para recuperarla al día siguiente. Tal vez confiaban en que la tormenta pasaría rápidamente. O simplemente estaban demasiado cansados para seguir avanzando. Nunca podremos saberlo. Lo que sí sabemos es que esa fue la última decisión que tomaron juntos. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas y la temperatura seguía cayendo, los 9 comenzaron a montar su tienda sobre aquella pendiente cubierta de nieve. Dentro de pocas horas, algo ocurriría allí. Algo tan inesperado y aterrador que los obligaría a abandonar el único refugio que tenían contra el invierno ruso. Y esa decisión marcaría el comienzo de uno de los misterios más inquietantes de la historia. La mañana del 2 de febrero de 1959 nunca llegó para los integrantes de la expedición. Durante las horas siguientes, ocurrió algo dentro o en las inmediaciones de la tienda que provocó una reacción desesperada. Cuando semanas más tarde los equipos de rescate encontraron el campamento, descubrieron un detalle que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. La tienda no estaba destruida por el viento. Había sido cortada desde el interior. Los propios excursionistas habían abierto varias salidas improvisadas con cuchillos para escapar lo más rápido posible. ¿Por qué alguien abandonaría el único refugio disponible en plena noche, con temperaturas cercanas a los menos 30 grados, si no existía una amenaza inmediata? Esa pregunta sigue sin tener una respuesta definitiva. Las huellas encontradas en la nieve ofrecían otra pista desconcertante. No mostraban señales de una estampida caótica. No había indicios de que el grupo hubiera corrido presa del pánico. Por el contrario, muchas huellas indicaban que descendieron caminando o a paso rápido en dirección al bosque, situado a más de 1 kilómetro de distancia. Algunos iban descalzos, otros solo llevaban calcetines. Muy pocos tenían parte de su ropa de invierno. Era una decisión que para cualquier montañista experimentado equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Sin embargo, aún así abandonaron la tienda. Pasaron varias semanas antes de que los rescatistas llegaran hasta el lugar. Como el grupo debía enviar un telegrama al finalizar la expedición, sus familiares comenzaron a preocuparse cuando pasaron los días y no recibieron ninguna noticia.
Al principio nadie pensó en una tragedia. Los retrasos eran relativamente frecuentes en expediciones de este tipo. Pero el silencio continuó. Finalmente, el Instituto Politécnico organizó un equipo de búsqueda formado por estudiantes, profesores y rescatistas. Pocos días después, se sumaron militares, helicópteros y unidades especializadas. El 26 de febrero, uno de los equipos divisó algo sobresaliendo entre la nieve. Era la tienda. Se encontraba parcialmente cubierta, pero seguía en pie. Dentro permanecían mochilas, mantas, comida, cámaras fotográficas, ropa de abrigo, botas y prácticamente todo el equipo necesario para sobrevivir. Era evidente que nadie había preparado una salida planificada. Habían abandonado el campamento de manera repentina. Los investigadores siguieron las huellas que descendían hacia el bosque. A unos 1500 metros encontraron un enorme cedro. Debajo del árbol apareció el primer hallazgo: los cuerpos de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko. Ambos estaban descalzos y vestían únicamente con ropa ligera. Habían intentado encender una fogata utilizando ramas del cedro. Los restos del fuego todavía eran visibles. Incluso había ramas rotas a varios metros de altura, lo que indicaba que uno de ellos había trepado al árbol, posiblemente intentando observar la tienda o buscar una mejor perspectiva del terreno. Todo sugiere que lucharon desesperadamente por mantenerse con vida. Pero el frío fue más rápido. Poco después apareció el cuerpo de Igor Dyatlov. Estaba tendido entre el cedro y la tienda. Su posición hizo pensar a los investigadores que intentaba regresar al campamento. Metros más adelante encontraron a Zinaida Kolmogorova. Ella también parecía dirigirse hacia la tienda. Finalmente apareció Rustem Slobodin, aún más cerca del campamento. Los tres murieron por hipotermia. Todo indicaba que, tras llegar al bosque, habían comprendido que sin el equipo de invierno no podrían sobrevivir y decidieron regresar. Nunca lo consiguieron. Sin embargo, el misterio estaba lejos de terminar. Faltaban 4 integrantes. Las intensas nevadas obligaron a suspender parcialmente la búsqueda. No fue hasta mayo, cuando comenzó el deshielo, que los rescatistas descubrieron una pequeña hondonada cubierta por varios metros de nieve. Allí aparecieron Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibos-Briñol y Semyon Zolotaryov. Lo que encontraron desconcertó incluso a los médicos forenses. Algunos presentaban lesiones internas extremadamente graves. Nikolai tenía una fractura importante en el cráneo. Semyon y Lyudmila sufrían múltiples fracturas en las costillas. Según los especialistas, la fuerza necesaria para producir ese tipo de lesiones era comparable al impacto de un accidente automovilístico. Y sin embargo, casi no presentaban heridas externas. Como si una presión enorme hubiera actuado sobre sus cuerpos sin dejar marcas visibles en la piel. El caso de Lyudmila fue aún más impactante. Le faltaba la lengua, además de parte de los tejidos blandos de la boca y los ojos. Durante décadas, ese detalle alimentó incontables teorías. Sin embargo, investigaciones posteriores señalaron que la descomposición natural, el agua del arroyo donde fue encontrada y la acción de pequeños animales carroñeros podían explicar esas lesiones posteriores a la muerte. No era necesariamente evidencia de violencia. Otro detalle llamó la atención. Algunos sobrevivientes llevaban prendas que originalmente pertenecían a otros compañeros. Eso sugiere que, después de las primeras muertes por hipotermia, quienes aún seguían con vida utilizaron la ropa de sus amigos para intentar soportar el frío. Era una decisión lógica. También una muestra de que, incluso en medio de la desesperación, intentaban sobrevivir. La investigación oficial soviética concluyó meses después con una frase que, lejos de resolver el caso, lo hizo todavía más famoso. Los excursionistas, afirmaba el informe, murieron debido a la acción de una fuerza natural desconocida e irresistible. No explicaba cuál era esa fuerza. No identificaba una causa concreta. Y el expediente permaneció clasificado durante años. Ese vacío dio origen a toda clase de teorías. Algunos hablaron de experimentos militares secretos.
Otros imaginaron ataques de prisioneros fugitivos, armas desconocidas o incluso visitantes extraterrestres. Con el paso del tiempo, muchas de esas hipótesis fueron descartadas por falta de evidencias. En 2021, investigadores rusos publicaron un estudio que apoyaba una explicación basada en una pequeña avalancha de placa, combinada con la pendiente del terreno y las condiciones extremas de la montaña. Según esta teoría, la presión de la nieve pudo hacer creer al grupo que corrían un peligro inmediato, obligándolos a evacuar rápidamente la tienda. Después, la oscuridad, el viento y las temperaturas extremas hicieron imposible regresar. No todos los especialistas están de acuerdo con esa conclusión. Algunos consideran que todavía existen preguntas sin respuesta, pero la mayoría coincide en algo. No hacen falta fenómenos sobrenaturales para explicar una tragedia en un entorno tan hostil. Aquella montaña castigaba cualquier error. Y aun siendo montañistas experimentados, los 9 excursionistas se enfrentaron a condiciones capaces de superar incluso la mejor preparación. Hoy, el lugar donde ocurrió la tragedia lleva el nombre de Paso Dyatlov, en honor a Igor Dyatlov y sus compañeros. Miles de personas lo visitan cada año, no para buscar fantasmas, sino para recordar a 9 jóvenes que emprendieron una expedición convencidos de que regresarían a casa. Nunca lo hicieron. Y aunque la ciencia ha conseguido responder parte del enigma, aquella noche del invierno de 1959 continúa recordándonos que, incluso en la actualidad, existen lugares donde la naturaleza sigue siendo tan poderosa como incomprensible.